Detente. Antes de continuar, necesito que sepas algo muy importante. Lo que estás a punto de descubrir cambió para siempre mi perspectiva sobre Colombia. Hace apenas 2 meses, mientras investigaba archivos históricos relacionados con el Padre Pío, me encontré con documentos que me mantuvieron despierto durante semanas. Era información tan perturbadora que llegué a dudar si debía compartirla contigo. Sin embargo, después de todo lo que ha estado ocurriendo en la política colombiana recientemente, ya no puedo quedarme en silencio. Gustavo Petro no sabe lo que le espera en noviembre de 2025. Nadie lo sabe, excepto tú. Si tienes el valor de quedarte hasta el final de este video, escribe en los comentarios «Estoy listo», porque lo que vas a escuchar es la profecía más aterradora que el Padre Pío dejó sobre el futuro de Colombia. Un hombre que murió en 1968, pero cuyas palabras siguen resonando con una precisión que desafía toda lógica. El Padre Pío, el místico italiano que cargaba las llagas de Cristo, dejó una advertencia específica sobre noviembre de 2025 que involucra a Gustavo Petro de una forma que nadie esperaba. Y si piensas que esto es solo otra teoría conspirativa, permíteme detenerte ahí. El Padre Pío acertó cerca del 90% de sus predicciones a lo largo de su vida. Predijo las 2 guerras mundiales, transformaciones geopolíticas devastadoras e incluso el ascenso de líderes específicos décadas antes de que sucediera. Pero hay algo diferente en la profecía de noviembre de 2025, algo tan perturbador que hizo que investigadores alrededor del mundo guardaran silencio durante años. Francesco Forgione no era un hombre común. Nacido en 1887 en el sur de Italia, sería conocido mundialmente como el Padre Pío de Pietrelcina, uno de los místicos más extraordinarios de la historia moderna. No se trataba solo de los estigmas que cargaba, las heridas de Cristo que sangraban continuamente por más de 50 años, sino también de su capacidad sobrenatural de ver a través del tiempo. El Padre Pío manifestaba fenómenos que desafiaban toda explicación científica. Testigos aseguraron que podía bilocarse, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo. Soldados contaron que él apareció en campos de batalla para consolarlos, mientras simultáneamente celebraba misa en Italia. Médicos confirmaron que sus estigmas eran reales, sangrando constantemente sin infectarse jamás. Pero lo más impresionante eran sus visiones proféticas. Veía el futuro con una claridad casi cinematográfica. En 1917 predijo con exactitud cuándo terminaría la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra, alertó a aviadores aliados sobre ataques inminentes, salvando incontables vidas. Predijo la muerte de papas, cambios en la Iglesia Católica y transformaciones globales con una exactitud desconcertante. El Vaticano lo investigó durante décadas. Comisiones médicas, teólogos y científicos fueron enviados para estudiarlo. Todos llegaron a la misma conclusión. No había explicación natural para lo que sucedía con el Padre Pío. En 2002, la Iglesia Católica lo canonizó, reconociendo oficialmente sus milagros. Sin embargo, durante sus últimos años de vida, se volvió cada vez más inquieto cuando le preguntaban sobre el siglo XXI. Hablaba de visiones perturbadoras sobre América Latina, especialmente sobre un país al que llamaba la Tierra del Café Sagrado, claramente refiriéndose a Colombia. Y mencionaba repetidamente un periodo específico, noviembre de 2025. El Padre Pío no hablaba por hablar. Cuando mencionaba fechas, nombres y eventos, era porque los veía con absoluta claridad. Y lo que vio para Colombia en noviembre de 2025 es tan impactante que podría dejarte sin dormir por semanas. Sus visiones sobre América Latina eran tan vívidas que lloraba al describirlas. Entre 1960 y 1968, relató ver una tierra de montañas verdes,
donde el café crecía como oración y donde un pueblo sufrido encontraría su redención a través de un líder inesperado. En una sesión grabada en 1965, el santo dijo: «Veo una nación dividida por montañas y ríos, donde el oro negro fluye de la tierra como lágrimas. Esta tierra conocerá décadas de dolor, pero llegará un tiempo cuando un hombre de las montañas subirá al poder y descubrirá algo que cambiará no solo su nación, sino toda la región». Fue muy específico en sus descripciones geográficas. Hablaba de la cordillera que divide el corazón del país, de los dos océanos que lo abrazan y del río inmenso que lo corta como espada. Mencionaba además una ciudad en las montañas donde el poder se concentraría, claramente Bogotá. Lo más inquietante era su descripción del líder que gobernaría en el siglo XXI. El Padre Pío lo describía como un hombre que conoció la guerra, pero eligió la paz. Alguien que ascendería de las profundidades de la lucha hasta ocupar el trono más alto. Hablaba de un político que dividiría profundamente a su pueblo, pero que sería instrumental en revelar verdades ocultas por siglos. En sus visiones mencionaba descubrimientos que estremecerían los cimientos de la historia sudamericana. No se trataba de tesoros materiales, sino de conocimientos enterrados, que serían revelados durante su mandato. El santo también predijo que Colombia se convertiría en el epicentro de cambios que se expandirían por toda América Latina. Decía que de la tierra del café sagrado saldrían verdades que liberarían pueblos enteros y que noviembre de 2025 sería el mes en el que lo imposible se volvería inevitable. En sus últimas visiones sobre Colombia, el Padre Pío se mostraba visiblemente agitado, como si lo que había visto superara incluso su propia fuerza espiritual. Hablaba de fuerzas antiguas despertando, de secretos precolombinos emergiendo de las profundidades y de descubrimientos que obligarían al mundo a reescribir la historia de la civilización. Testigos relataron que cada vez que el santo mencionaba noviembre de 2025, sus manos sangraban con más intensidad, como si el mismo Cristo confirmara la importancia de aquel periodo a través de los estigmas. Si sientes escalofríos leyendo esto, escribe en los comentarios: la profecía se está cumpliendo. Porque lo que viene a continuación conectará todos los puntos de una manera que te dejará atónito. Cuando analizamos la trayectoria de Gustavo Petro bajo la luz de las profecías del Padre Pío, las coincidencias se vuelven imposibles de ignorar. Nacido en 1960, Petro encarna con precisión al hombre de las montañas descrito por el santo italiano décadas antes de su nacimiento. El Padre Pío hablaba de un líder que conocería la guerra, pero que elegiría la paz. La juventud de Petro en el M-19, un grupo guerrillero colombiano, seguida de su transición hacia la política democrática, refleja exactamente esa descripción. El santo predijo que este hombre subiría de las profundidades de la lucha para ocupar el trono más alto. Una descripción perfecta del recorrido de exguerrillero a presidente de Colombia. Las características físicas también coinciden. El Padre Pío hablaba de un hombre de estatura media, con ojos que cargan el peso de la historia y con una voz capaz de despertar tanto amor como odio. Quien haya visto hablar a Petro reconoce de inmediato esa descripción. Incluso mencionaba que este líder tendría un cabello que encanecería prematuramente, bajo el peso de las responsabilidades, algo que hoy vemos claramente reflejado en el mandatario colombiano. Más inquietante aún es la descripción de su personalidad. El santo aseguraba que este hombre dividiría profundamente a su pueblo, inspirando una devoción apasionada en algunos y críticas feroces en otros. Decía que sería como un espejo que refleja tanto la luz como las sombras de la nación. Y de hecho, Petro asumió la presidencia en el momento exacto que las visiones señalaban.
el año 25 del nuevo milenio, en medio de transformaciones planetarias. La elección del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia marcó ese cambio histórico que el santo había anticipado. Lo más perturbador, sin embargo, es que el Padre Pío predijo que este líder no buscaría las revelaciones que estaban por venir. Ellas lo alcanzarían como un rayo en un día despejado, forzándolo a confrontar verdades que transformarían no solo a Colombia, sino la historia entera de Sudamérica. Si ya empiezas a ver cómo las piezas encajan en este rompecabezas profético, escribe en los comentarios: Petro es el elegido. Llegamos así al núcleo más aterrador de las visiones del santo. Sus revelaciones sobre noviembre de 2025 eran tan intensas que a menudo se desmayaba después de describirlas. En sesiones documentadas durante sus últimos años de vida, el Padre Pío relató que veía eventos específicos que transformarían no solo a Colombia, sino al mundo entero a través de ella. La profecía central giraba en torno a lo que llamaba el Gran Descubrimiento. El santo aseguraba que Gustavo Petro sería confrontado con evidencias arqueológicas que desafiarían completamente nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas. Decía con claridad: verán que ni los incas ni los muiscas fueron los primeros. Existieron otros, mucho más antiguos, con conocimientos que nuestra ciencia actual apenas puede imaginar. Hablaba del descubrimiento de estructuras subterráneas masivas en la región andina colombiana, ciudades enteras escondidas bajo las montañas, con tecnologías de construcción que no deberían existir hace miles de años. Estas revelaciones, afirmaba, sucederían durante obras de infraestructura bajo el gobierno de Petro, cuando máquinas modernas despertarían secretos ancestrales. El Padre Pío fue aún más específico sobre las consecuencias de estos hallazgos. Predijo que en noviembre de 2025, Petro sería forzado a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Revelar al mundo evidencias de que civilizaciones tecnológicamente avanzadas existieron en América del Sur mucho antes de lo que la arqueología oficial reconoce. Además, hablaba de lo que llamó el despertar energético, visiones en las que Colombia se convertía en el epicentro de un cambio mundial gracias al hallazgo de recursos naturales inéditos capaces de revolucionar la matriz energética global. No se trataba de petróleo ni de carbón, sino de una fuente de energía limpia que alimentaría el futuro de la humanidad. Pero eso no era todo. El santo también profetizó la llegada de revelaciones internacionales que obligarían a Petro a actuar. Hablaba de documentos que caerían del cielo como lluvia, refiriéndose aparentemente a filtraciones masivas de información clasificada que revelarían décadas de encubrimientos sobre fenómenos inexplicables en América Latina. Según su visión, en noviembre de 2025, Petro estaría en el centro de una confluencia de eventos que lo transformarían en una figura de relevancia mundial. El hombre de las montañas se convertirá en puente entre el pasado olvidado y el futuro inevitable, profetizó el Padre Pío. Una de las visiones más impactantes era la que él llamaba la Noche de las Tres Revelaciones. Según el santo, en una sola noche de noviembre de 2025, 3 descubrimientos simultáneos conmocionarían al planeta. Pruebas arqueológicas incuestionables, la revelación de tecnologías energéticas revolucionarias y la divulgación de documentos que demostrarían contactos oficiales entre gobiernos sudamericanos y visitantes de otras realidades. El Padre Pío fue claro: Petro no estaría preparado para tales revelaciones. El líder pensaría que gobernaba a su nación, pero terminaría descubriendo que siempre fue únicamente un guardián de secretos que pertenecen a toda la humanidad. Lo más aterrador es que el Padre Pío predijo que estas revelaciones desencadenarían una reacción en cadena. Otros países sudamericanos se verían obligados a sacar a la luz información similar,
transformando a toda la región en el epicentro de una revolución en el conocimiento humano. Y si quieres saber exactamente qué documentos serán revelados y cómo prepararte para los cambios que vienen, hazte miembro del canal ahora, porque los miembros tienen acceso a información exclusiva que nunca comparto públicamente, las señales que el Padre Pío describió como precursoras de las revelaciones de noviembre 2025 no son sutiles. El santo hablaba de anomalías imposibles de ignorar, eventos tan contundentes que forzarían incluso a los más escépticos a cuestionar la naturaleza de la realidad. Y lo inquietante es que muchas de esas señales ya comenzaron a manifestarse en Colombia. Mencionaba un aumento dramático de luces extrañas en los cielos andinos, no simples avistamientos aislados, sino eventos masivos, imposibles de explicar con la tecnología conocida. En los últimos meses, habitantes de Bogotá, Medellín y otras ciudades han reportado fenómenos aéreos no identificados que parecen confirmarlo. El santo también habló de anomalías geológicas, de la Tierra, susurrando secretos a través de pequeños temblores en regiones donde nunca hubo actividad sísmica. Hoy la ciencia confirma movimientos inusuales en la región andina central, zonas históricamente estables. Además, mencionaba cambios en el comportamiento animal que los científicos no podrían explicar. Pájaros volando en patrones nunca vistos, animales de montaña descendiendo sin motivo aparente. Y efectivamente, biólogos colombianos han registrado migraciones anómalas que no responden a ningún patrón climático conocido. Una de las señales más específicas era lo que el Padre Pío llamaba el despertar de los sensibles. Predijo que personas con inclinaciones místicas o espirituales comenzarían a experimentar fenómenos cada vez más intensos, especialmente en Colombia. Y hoy abundan los reportes de visiones compartidas, experiencias espirituales colectivas y fenómenos paranormales que se han multiplicado en el país. También habló de descubrimientos arqueológicos accidentales que empezarían a darse con frecuencia sospechosa. Y justo ahora, obras de infraestructura en distintas regiones están revelando estructuras y artefactos que no encajan en las cronologías oficiales. Más intrigante aún es el comportamiento del propio Petro. El Padre Pío predijo que en los meses previos a noviembre de 2025, el presidente comenzaría a hacer declaraciones cada vez más enigmáticas, frases aparentemente desconectadas que, en realidad, revelarían que ya está accediendo a información destinada a prepararlo para las revelaciones venideras. Si has estado atento, probablemente ya notaste algunas de estas señales. Escribe en los comentarios, ya veo las señales, si reconoces que algo grande se acerca a Colombia. Pero lo que viene no se limitará a la política o la economía. Según el Padre Pío, las revelaciones de noviembre de 2025 transformarán la manera en que Colombia se entiende a sí misma y su papel en el mundo. El santo fue claro. Estos descubrimientos harán que Colombia se convierta en el centro de una revolución en el conocimiento humano que irradiará a toda América Latina. Predijo que los hallazgos arqueológicos obligarían a reescribir la historia precolombina desde sus cimientos. Universidades de todo el planeta enviarían equipos a estudiar en territorio colombiano. El país se transformaría en epicentro de una nueva comprensión de los orígenes de la civilización sudamericana. Colombia descubrirá que siempre fue cuna de conocimientos mucho más antiguos de lo que jamás imaginó. Profetizó. Las implicaciones económicas serán igualmente revolucionarias. Las nuevas tecnologías energéticas colocarán al país como líder mundial en energía limpia. El Padre Pío veía a Colombia dejando de ser exportador de carbón y petróleo para convertirse en pionero en una energía que todavía no logramos comprender por completo. La tierra del café se volverá la tierra de la energía infinita, decía, y el impacto social sería profundo.
un renacimiento cultural alimentado por la certeza de que el pueblo colombiano es heredero de una sabiduría ancestral. Con un renovado sentido de orgullo y propósito nacional, el eco se sentirá en toda la región. El santo predijo que los descubrimientos colombianos obligarían a Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela a revelar información que han mantenido en secreto durante décadas. América del Sur entera descubrirá que es mucho más antigua y misteriosa de lo que jamás sospechó. Y en el plano geopolítico, Colombia asumiría un liderazgo inesperado, no basado en la fuerza militar, sino en el conocimiento que otros necesitan. El Padre Pío aseguraba que la sabiduría ancestral del país sería clave para resolver los grandes problemas de la humanidad. Incluso habló de cambios profundos en las relaciones con Estados Unidos, anticipando un reacomodo histórico del equilibrio de poder. Las revelaciones crearán tensiones diplomáticas cuando se descubra que cierta información fue mantenida en secreto durante décadas. Al mismo tiempo, forzarán una cooperación más profunda en investigaciones que beneficiarán a toda la humanidad. El Padre Pío fue claro: noviembre de 2025 será recordado como el mes en que Colombia dejará de ser una nación en desarrollo para convertirse en una nación que desarrolla el futuro de la humanidad. Si eres colombiano y sientes que tu país tiene un destino especial, escribe en los comentarios: Colombia tiene un propósito. El Padre Pío no solo profetizó sobre noviembre de 2025, sino que también dejó orientaciones específicas sobre cómo prepararse para lo que viene. Enfatizaba que aquellos que estén espiritualmente preparados navegarán los cambios con más facilidad, mientras que otros enfrentarán confusión y miedo. La primera preparación es espiritual. El santo recomendaba la oración constante y la meditación, no solo como prácticas religiosas, sino como herramientas para fortalecer la intuición y discernir la verdad de la desinformación. Cuando las revelaciones comiencen, decía, solo quienes tengan el corazón tranquilo y la mente clara podrán comprender plenamente lo que está pasando. El Padre Pío también subrayaba la importancia de mantener la mente abierta. Predijo que los descubrimientos de noviembre de 2025 desafiarán creencias profundamente arraigadas sobre la historia, la ciencia y la espiritualidad. Aquellos rígidos en sus convicciones sufrirán más con la transición. Su consejo era claro: prepárate para reaprender todo lo que creías saber sobre el mundo. De manera práctica, el santo recomendaba formar comunidades conscientes. Predijo que durante el periodo de revelaciones, quienes estén conectados en redes de apoyo mutuo se adaptarán mucho más rápido a los cambios. No enfrenten solos lo que viene, advertía el Padre Pío. También aconsejaba desarrollar lo que llamaba visión espiritual, la capacidad de percibir patrones y conexiones invisibles para la mayoría. Para ello sugería la contemplación de la naturaleza, el estudio de textos místicos y el cultivo de la compasión como medios para expandir la conciencia. El Padre Pío fue específico sobre las señales a observar en los meses previos: aumentos en fenómenos inexplicables, comportamientos erráticos de líderes políticos, descubrimientos científicos que contradigan paradigmas establecidos y un sentido general de que algo grande está a punto de suceder. Más importante aún, el santo enfatizaba que las revelaciones no debían ser temidas, sino abrazadas como parte de la evolución necesaria de la humanidad. Lo que viene no es el fin del mundo, sino el fin de una era de ignorancia, profetizó. Si sientes que estás siendo llamado a prepararte espiritualmente para lo que se acerca, hazte miembro del canal para recibir orientaciones más específicas, que nunca comparto públicamente. Llegamos al final de este recorrido a través de las profecías más perturbadoras del Padre Pío. Lo que acabas de descubrir no son simples predicciones,
sino advertencias de una realidad que se está desarrollando exactamente como él la vio hace décadas. Noviembre de 2025 ya no es una fecha lejana, sino un destino inevitable que se acerca rápidamente. Ahora comprendes que las palabras del santo no eran productos de una mente delirante, sino visiones precisas de eventos que moldearán el futuro de Colombia y de la humanidad. Gustavo Petro se encontrará cara a cara con verdades que desafiarán todo lo que creía saber sobre su país y el mundo. Y cuando eso suceda, la pregunta es, ¿estarás preparado para los cambios que seguirán? Si llegaste hasta aquí, formas parte de un grupo selecto de personas capaces de lidiar con la verdad. Hazte miembro del canal ahora para acceder a contenido exclusivo que podría marcar la diferencia entre estar preparado o ser tomado por sorpresa. El Padre Pío advirtió que noviembre de 2025 sería solo el comienzo. Las revelaciones de ese mes desencadenarán una cascada de cambios que transformará de manera irreversible nuestra civilización. Tú tienes una ventaja. Conoces estas profecías antes de que se conviertan en titulares mundiales. Y recuerda, el conocimiento trae responsabilidad.